Bien, amigos, en el día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de un amigo, de esos amigos que a distancia uno tiene un afecto mutuo porque a veces tiene coincidencias y una de ellas fue la forma en que Ramón Pepín, ingeniero civil que fue viceministro de Obras Públicas durante la gestión de Gonzalo Castillo y de Danilo Medina. Pero en el último año fue el ministro de Obras Públicas con todos los poderes que tiene ese cargo, cuando el ministro pasó a ser candidato presidencial del PLD. Él es un miembro del Partido de la Liberación Dominicana y hoy nos viene a hablar de el discurso presidencial. Discurso que decíamos que lo hemos calificado por tener 67 páginas y por ser leído un 27 de febrero como el sermón de las 7 palabras. Quisiera que Pepín nos hablara de algún detalle que tiene que ver con, no puede hablar de 67 temas, pero sí de las obras públicas. Hay algo que nosotros quisiéramos de él. Primero, darle la bienvenida. Pepín, a veces un ministro o un funcionario que tome decisiones puede ser calificado como un bueno o como ineficiente, pero nunca se dice ni se acepta que la gestión tiene que estar amparada por una orden o por un presupuesto que le autoricen donde autorizan presupuesto, porque el ministro tiene que manejarse con lo que le llega. ¿Es así o realmente el ministro es omnipotente? Bueno, buenos días, muchísimas Gracias gracias, a don ti, Julito, gracias a ti. muchísimas gracias, Michelle. Primeramente, felicitar al pueblo dominicano por el 181 aniversario de su independencia. Mire, nosotros en el día de ayer, que es la quinta rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, la quinta, vimos un presidente haciendo un esfuerzo extraordinario para explicar a la población o describir un país que no existe, un país lleno de maravillas. Nosotros, por ejemplo, nosotros nos preguntamos, dentro de ese discurso del señor presidente del día de ayer, nos preguntamos la ausencia de las grandes obras de esta gestión de gobierno. Por ejemplo, el presidente decía en el día de ayer que nos surgen a nosotros muchísimas preguntas, muchísimas interrogantes. El presidente decía que hubo una producción récord de producción de arroz. Mencionaba el señor presidente de que se habían producido 14 millones de quintales de arroz y uno se pregunta, ¿y por qué tantas importaciones de arroz? El presidente en el día de ayer también mencionaba como un logro de que había construido 72 centros educativos para un total de 1.139 aulas. Y uno se pregunta, ¿y dónde están las 11.000 aulas que dejó el gobierno del PLD en construcción y muchas de ellas casi en la etapa de finalización? Con relación a la pregunta, Pero tú notabas que él a veces comparaba los dos gobiernos en su discurso. Decía tantos más que en el gobierno pasado, pero nunca tantas menos. lo que Sí. pasa es que el señor presidente utiliza cuando le conviene, utiliza para comparar, compara con el promedio y lo compara casi siempre con relación al año 2019, pero busca un promedio.
Y con relación a la pregunta inicial que usted me hace, don Julito, yo le quiero decir lo siguiente, mire, el grave problema que tiene la actual gestión de gobierno es la baja inversión del gasto de capital. ¿Qué es el gasto de capital? El gasto de capital son los recursos que el gobierno utiliza para la construcción de carreteras, de puentes, de caminos vecinales y de hospitales. Ahora, ¿qué ocurre? Que el peso del pago de los intereses de la deuda pública está pesando demasiado sobre el presupuesto. Es decir, para que usted tenga una comparación, en el presupuesto de este año está contemplado el pago solamente para pagar los intereses de la deuda, 198,000 millones de pesos. Y en el gasto de inversión de este gobierno hay una reducción con relación al año anterior, o sea, al 2024, con relación al 25, hay una reducción casi en promedio de 22,500 millones de pesos. Eso significa una reducción que se equivale casi al 14% de reducción. ¿Qué implica eso? Bueno, que como el gobierno tiene que buscar más dinero para pagar los intereses de la deuda, solamente le queda un solo camino: reducir el gasto de capital. Porque eso sucede con una familia. Si una familia en un hogar necesita hacer reparaciones a su vivienda, pero no tiene el dinero que le alcanza para hacer esas reparaciones, obviamente no va a reducir la comida, no va a reducir el pago de la luz, va a reducir la inversión. Y es lo que ha hecho el gobierno. El gobierno ha reducido el gasto de capital, que lo ha llevado en menos de 40 años, ha sido el menor gasto de capital de este gobierno. 990,000 millones es solamente interés. No. De intereses, solamente el gasto. No es capital. No, solamente en el presupuesto de este año, solamente para el pago de gasto de los intereses acumulados de la deuda, son cerca de 300,000 millones de pesos, son 298,000 millones de pesos, solamente superado por el Ministerio de Educación. El 4%. El 4%, pero eso significa casi el 3% del Producto Interno Bruto. Y eso es más que todos los otros ministerios. Así es mucho incluyendo más, obra pública. Incluyendo obra pública. ¿Cómo va a ser? ¿Qué ocurre? ¿Y cómo se traduce eso? ¿Y cómo eso afecta a la población? Por ejemplo, una obra que en tiempo normal debió de completarse en un año o 10 meses, por ese bajo gasto de capital, porque este gobierno no invierte, una obra dura 3 y 4 años. Por eso la actual gestión de gobierno no puede presentar grandes realizaciones, que fue lo que nosotros vimos en el día de ayer. Por ejemplo, la solución vial del kilómetro 9, una solución que prácticamente debió de completarse. Sí, pero a veces un viceministro tiene más contacto, no solamente cuando ejerce el cargo, sino a veces hasta cuando sale con información privilegiada sobre ese tema que se ha hablado tanto, del 9 y de la autopista Duarte. Ingeniero Pepín, ¿cuál es la falla que ha tenido? ¿Es presupuestaria o es ejecutiva? Ambas cosas a la vez. Fíjese, la solución vial del kilómetro 9, una solución que debió de completarse en no más de 10 meses, porque el gobierno habla de ampliación de 14 carriles, pero está ampliando 14 carriles. ¿En qué longitud? ¿Cuál es la longitud que va a ampliar los 14 carriles? En el puente, ¿no? En el puente. Una cosa, hay dos cuellos de botella que son la Isabel Aguiar y el 9. Pregunta, los dos proyectos que nosotros vimos hace 8 o 10 años que se presentaban, que no se comenzaban, uno ahí y otro en el 9, ¿son los mismos proyectos que están hoy en ejecución? Hablando del diseño original. Sí, con cierta variación, pero sí nosotros tenemos que decir... No hablamos de presupuesto ni de tiempo de ejecución, sino del proyecto en sí. ¿Es el mismo? Claro.
eso es lo que quiero resaltar, y tengo que ser honesto. El gobierno está ejecutando, técnicamente hablando, lo que corresponde en ambas intersecciones. Ahora, ¿qué ocurre? Que el kilómetro 9 es una obra que debió de completarse en 10 meses, porque solamente es ampliar a 14 carriles sobre la Luperón. Sin embargo, el gobierno lleva 3 años ejecutando ese punto. Porque, ¿qué yo he dicho? Yo he dicho que el PRM solamente se preparó y planificó para ganar, solamente se preparó para ganar, pero no se planificó para gobernar. Y cuando se junta un bajo gasto de capital con la improvisación, es los resultados que nosotros tenemos hoy en día en lo que es la vialidad. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial en el año 2012 hizo un estudio midiendo la competitividad de los países y en el 2012 la República Dominicana ocupaba la posición 62 de 144 países evaluados en términos de calidad de infraestructura. Ese mismo estudio se repitió en el 2019 y la República Dominicana descendió a la posición 40 a nivel mundial, pero ocupando la posición número 1 a nivel del Caribe y Centroamérica. ¿Qué nosotros le pedimos al gobierno? Posiblemente sería mucho pedirle que descendieran 22 posiciones más, pero que mantuvieran la vialidad de la República Dominicana en los niveles que la encontraron. Ahora, hay un desafío que el gobierno tiene que... No están como lo encontraron. No están como lo encontraron. Yo le decía a unos amigos después que escuchamos el discurso del señor presidente en el día de ayer, que cuando nosotros revisamos los indicadores socioeconómicos del país que apuntan al bienestar de la sociedad, nosotros observamos que no hay un solo indicador que haya mejorado. Hoy en día, el gobierno se está endeudando para pagar gastos corrientes. Sin embargo, en el pasado, también los gobiernos del PLD tomaban préstamos, pero esos préstamos se traducían en carreteras, se traducían en puentes, se traducían en escuelas, se traducían en hospitales, pero hoy en día el endeudamiento se traduce en pago del gasto corriente. En el caso de las obras públicas, si tú analizas, ok, el presidente este gobierno le dio continuidad a las obras que primero entraron en una pandemia, 2 años, y yo creo que todo eso hay que reconocer, que los primeros 2 años básicamente con la situación económica estaban, pero luego de eso comenzaron los procesos que si las obras no se podían continuar por los temas de ejecutarla, no podían ejecutar el tema de la inversión, las obras de capital, si no tenían los concursos y todo eso. Comenzaron a ejecutar una serie de obras, las obras de transporte, algunas circunvalaciones y todo eso. ¿Cómo usted ve a nivel de las realizaciones de obras públicas en la ejecución que se han hecho? Por ejemplo, hablando de la calidad de las obras. Bueno, mira, te puedo decir, Michelle, que en términos de las obras, el presidente anunció en el día de ayer que se habían ejecutado 131 obras. Ahora, 131. Eso anunció el señor presidente. Ahora, de esas 131 obras, solamente mencionó menos de 10 obras, incluyendo las obras principales que él mencionó en su discurso. Fueron la terminación de la autopista Duarte desde Santiago hasta Montecristi, la avenida ecológica, segundo tramo de la avenida ecológica, que por cierto, esa obra está inconclusa, porque falta la terminación de las vías marginales y falta la conexión para empalmar con la autovía del Este. Y también la otra obra importante que anunció fue la Ciudad de la Justicia en Santo Domingo Este, una obra iniciada por el gobierno del PLD que se la dejamos a la actual gestión de gobierno en un 40% y duraron 5 años para completar esa obra. Ahora, uno se pregunta, cuando uno revisa la rendición de cuentas del 2024, el presidente anunció en el 2024 que se iban a concluir
durante el año 2024 la circunvalación de Baní, que se iba a terminar durante el 2024 la circunvalación de San Francisco de Macorís, que se iba a terminar durante el 2024 la entrada de Samaná, que se iba a terminar durante el año 2024 la carretera Atomayor, el puerto, que se iba a terminar durante el año 2024 la carretera Sabana de la Mar, ¿Y esas obras no avanzaron? que se iba a terminar la carretera Guerra Vallaguana. Ninguna de esas obras que él anunció en el 24, ninguna se completaron, ninguna se terminaron. Fíjense que en su primera rendición de cuentas, el presidente anunció la carretera de Lamba, que ayer mencionó también en su discurso el proyecto que se está desarrollando en Puerto Plata, en Vegantín, la playa de Vegantín, que esa carretera de Lamba es fundamental para ese proyecto. Ahora, es que nosotros estamos ante un gobierno que carece de planificación. Cuando no hay planificación, cuando no hay una visión de futuro, los países no pueden avanzar. Y en esta gestión de gobierno, precisamente eso es lo que ha hecho falta. Planificación y una visión de futuro. La parte del funcionamiento del ministerio, siempre se habla, y el otro día lo veíamos con el tema de los fideicomisos y todo eso, y RD Vial. ¿Cómo funciona el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas? Recuerdo que en el gobierno de Danilo Medina, en un momento era 12,000, creo que 16,000 millones por año, y tú decías, pero ¿por qué ejecutan el doble, el triple? Entonces había una partida que se realizaba, por ejemplo, el Coral, con el presupuesto de los préstamos que se pagan con los peajes y a través de los fideicomisos. ¿Cómo funciona el presupuesto de obra pública? Bueno, te agradezco esa pregunta, Michelle, porque me permite dar ciertas explicaciones a la población. Porque fíjese, ¿cómo se maneja el Ministerio de Obra Pública? El Ministerio de Obra Pública ejecuta proyectos por diferentes vías, con recursos del gobierno central, y ejecuta proyectos a través del fideicomiso RD Vial, que fue el primer fideicomiso que nosotros iniciamos, y el primer fideicomiso estatal, que gracias a ese fideicomiso es que el Ministerio de Obras Públicas está ejecutando algunas obras como la autopista Duarte, como la circunvalación de Baní, entre otras obras. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son otras obras que está ejecutando el Ministerio de Obras Públicas en la actualidad? Son las obras mediante el contrato de la extensión, precisamente del contrato de Aerodón, que por cierto, el presidente anunció una serie de proyectos que se iban a construir con esos recursos. Sin embargo, hoy en día, los proyectos más importantes solamente han iniciado la solución vial de la Isabel Aguiar, pero uno se pregunta, ¿y dónde está el inicio de la construcción que se anunció que se iban a ejecutar con esos recursos? Del puente paralelo al puente Jacinto Pernado para conectar al distrito con Villamella. Igualmente el puente que iba a sustituir el puente flotante, que fueron anunciados con esos recursos. Ustedes tuvieron algo diferente, y es que durante la gestión de Danilo Medina, una parte de contrataciones públicas ya tenían contratos y tuvieron que ejecutarse, como por ejemplo parte de la circunvalación de Santo Domingo. Pero la pregunta es, en tu experiencia como ministro, no como viceministro, sino como ministro, ¿es posible manipular un concurso, es decir, prepararle un concurso para que le quede bien a alguien? Bueno, yo le puedo decir que en el caso... No, yo creo que usted lo hizo. ¿Es posible acomodar un concurso a un suplidor? Bueno, esa pregunta que usted me hace tiene que ver mucho cómo en una institución está conformado el comité de compra. El comité de compra de una institución está establecido por ley. Son varios funcionarios. Además de compra y contrataciones, cada institución tiene un comité de compra. Cada institución tiene un comité de compra
donde hay funcionarios de ese comité de compra que lo establece la ley. Por ejemplo, el jurídico es parte de ese comité de compra, el administrativo es parte de ese comité de compra y la máxima autoridad. Y una serie de funcionarios que conforman ese comité. Ahora, con los controles que tiene el Estado Dominicano, precisamente controles que fue el Partido de la Liberación Dominicana que lo creó, se hace muy difícil que se pueda manipular un proceso sin que los Y en interesados un se den proceso cuenta. de compra bien manejado, incluye los pagos, ingeniero. Bueno, lo que pasa Por es que ejemplo, que te diga a ti, es una obra de la autopista de Santiago, la entrada de Santiago, eso tiene, hay tanto de presupuesto, la ganó fulano, pero se le dice cómo se le va a pagar, porque no, después viene otra etapa rarísima. no, porque el comité de compra solamente termina hasta la adjudicación. Luego ya pasa al proceso de contratación y en la elaboración del contrato es que se establece la forma de pago. Por ejemplo, usted me decía sobre la circunvalación de Baní. Yo digo lo siguiente, Sí. Julito, la circunvalación de Baní fue un proyecto que fue diseñado, planificado y licitado en el último año de la gestión del presidente Danilo Medina. 19 kilómetros que está en ejecución, que lleva casi 4 años y medio en ejecución y no ha podido ser completado. Y Ahora, esos 14 kilómetros a la entrada de San José de Ocoa, ¿qué pasó ahí? lo que voy para allá, para ¿Es esa, igual a esos 19? sí, yo lo quiero comparar porque yo he escuchado a las autoridades de este gobierno que dicen que las obras son complejas. Y yo me pregunto qué tan complejas son ahora las obras y no eran complejas cuando nosotros enfrentamos la ejecución de proyectos como la mayoría de los corredores de este país, como la mayoría de los túneles. Por ejemplo, la circunvalación de Santo Domingo, profesor Juan Bosch, que tiene 52 kilómetros y se construyeron 18 puentes, incluyendo 2 puentes de grande dimensión, uno que cruza el río Sama, el otro que cruza el río Jaina. Pero se construyeron 8 distribuidores y se construyeron 2 estaciones de peaje y se completaron en 4 años. ¿Cómo es posible que 19 kilómetros de la circunvalación de Baní no se haya completado? ¿Cómo es posible que la circunvalación de San Francisco de Macorís, que usted bien conoce, una provincia que no tiene montaña, donde no hay que hacer grandes expropiaciones ni movimientos de tierra? Porque lo difícil es las expropiaciones, ¿verdad? O los movimientos de tierra. Ambas cosas. Una obra se retrasa por 3 razones. La primera razón es la financiera. Cuarto, La segunda, los problemas atmosféricos. Y la tercera, las expropiaciones. Pero yo repito, ¿cómo es posible que en el pasado, que en el gobierno del PLD se completara en 4 años una circunvalación de 52 kilómetros con las componentes que yo le he dicho, y este gobierno ha sido incapaz de completar la circunvalación de Baní, que tiene 19 kilómetros, y la de San Francisco de Macorís, que apenas tiene 11 kilómetros y no tiene grandes movimientos de tierra, porque San Francisco de Macorís es una provincia prácticamente llana. Ahí uno se pregunta, ¿qué es lo que está ocurriendo con las obras que está ejecutando este gobierno? Que solamente la población sabe, don Julito y Michelle, cuándo las obras inician, pero nadie sabe cuándo las obras van a terminar. Ese es el gran desafío que tiene este gobierno. Y por lo que yo he visto y lo que resta de la gestión del presidente Luis Abinader, le va a resultar muy difícil presentarle a la población la ejecución de grandes obras, como lo hizo en el pasado el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Tiene experiencia de que un gobierno en un año, si solamente coloca mantenimiento y terminación de obras, podía utilizar un presupuesto completo de obras públicas, solamente dando mantenimiento a las que le toca obras públicas y el tema de mantenimiento y
y terminación de obras. ¿Eso absorbería un presupuesto completo? Mire, en obras públicas se dan dos tipos de mantenimiento. Hay un mantenimiento que se llama el mantenimiento periódico, que es un mantenimiento un poquito profundo, donde los trabajos tienen un alcance parecido a la ejecución de una obra nueva, y tiene el mantenimiento rutinario, que es el día a día de la institución. Sí. Generalmente, ambos programas se llevan de presupuesto de obras públicas cerca del 45% del presupuesto que se destina para ambos mantenimientos. O sea que las obras es el presupuesto adicional, es lo que queda, porque están los gastos fijos también. Exacto, exacto. Porque las obras públicas tienen la responsabilidad de mantener en operación las principales vías del país y se mantiene con un mantenimiento que se llama el mantenimiento periódico o el mantenimiento rutinario. El mantenimiento periódico es aquel mantenimiento que requiere una mayor inversión y requiere un mayor trabajo. Pero el mantenimiento rutinario implica solamente lo que es mantener la vía, por ejemplo, que las cunetas, el sistema de drenaje esté limpio. Pero en el Ministerio de Obras Públicas hay que gastar con calidad lo que yo diría, los recursos que destina el Estado, que nunca son suficientes ante la necesidad que tiene la población. Cuando vi que estabas para hoy, guardé este tema y quisiera advertir que fuiste viceministro y cuando era viceministro tenía dos personas encima de ti, que era el ministro y el presidente. Luego fuiste ministro y solamente tenías el presidente. Surgió un tema que el ministro, además de ser candidato, tuvo acusaciones que tenían que ver con el asfalto. Y yo pregunto, si la aplicación de asfalto seguía una norma que ustedes pusieron, que era muy normal, es decir, a la compañía que esté más cerca del lugar de aplicación, con las condiciones de que si es un municipio, si me hace las aceras y los contenes, tantas pulgadas, tantos kilómetros, tienen su precio. Y de 40 y pico de compañías, solamente 2 o 3 nunca fueron las que se quejaron. Las otras 30 y pico siempre estuvieron conformes. El tema asfalto, ¿por qué esas 3 o 4 estaban inconformes y todo el mundo aceptó las condiciones de ustedes en su mayoría? Bueno, miren, primeramente tengo que explicarle que yo entré al Ministerio de Obras Públicas en el año 1996. ¿90? 96. Y mi salida fue el 20 de agosto del 2020. Yo pasé en el Ministerio de Obras Públicas, entré como ingeniero supervisor de obra. Luego pasé... ¿El gobierno de Hipólito estaba ahí? Le voy a hacer el recuento. Yo entré en el 96 como ingeniero supervisor de obra. Luego pasé a ser encargado de ubicación. Luego pasé a ser el supervisor de las obras de la región sur. Y luego fui el subdirector de supervisión y fiscalización de obras. Y luego el director. Fui director de mantenimiento de carreteras. Fui el director técnico de esa institución. Fui el jefe de gabinete. Fui viceministro de edificación. Y por último, el presidente me designó como ministro. Yo trabajé con Jimmy Durán, con Yandino Peña, con Miguel Vargas, con Freddy Pérez, con Gonzalo Castillo. O sea, nosotros estuvimos colaborando con todo eso, es ministro. Ahora, ¿qué ocurre con la pregunta que usted me hace con relación al asfalto? Mire, es un asunto, cuando uno está dirigiendo una institución, que uno tiene que velar por los recursos del pueblo dominicano. Lo que se trata es de buscar el menor costo posible. En el tema del asfalto, cuando nosotros aplicamos ese programa, lo primero que nosotros hicimos fue hacer una evaluación de todas las plantas de asfalto del país y certificar que cumplían. Porque las plantas tienen que estar cerca de las obras. Sí, ¿por qué? Porque es que el costo de acarreo
del asfalto es mucho más caro que el propio material. Además, como dice don Julito, el asfalto se tiene que colocar a una temperatura para garantizar la calidad. Pero permítame explicarle cuál era el procedimiento. Se certificaron todas las plantas de asfalto con un chequeo para que cumplieran con los requerimientos de calidad de la institución. Y aquellas empresas que por alguna razón no cumplían con esos requerimientos, se les dio un plazo de 6 meses para que se adapten. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo voy a colocar un asfalto en San Francisco de Macorís, yo necesito que sea la planta que esté mucho más cerca de donde se va a aplicar, por las razones que yo acabo de explicar. Primero, porque el transporte, el acarreo, pesa mucho en el costo. Y sobre todo, para garantizar también la calidad, porque el asfalto debe de colocarse a una temperatura específica, que si ese asfalto viene de otro sitio, se daña. Ahora, cuando hicimos ese proceso, prácticamente yo diría que el 98% de la planta de asfalto tuvieron contrato de suministrar ese material a la institución, donde nosotros garantizamos que el precio que se estaba pagando por un metro cúbico de asfalto era el más barato que le podía resultar al Estado donde se iba a aplicar ese asfalto. ¿Qué se ha hecho en la actualidad? Si usted revisa, y yo le invito a que lo revisen, y hagan la comparación del precio de un metro cúbico de asfalto en los gobiernos del PLD y el precio de un metro cúbico de asfalto en la actual gestión de gobierno. Aunque esté dolarizado. Sí, aunque esté dolarizado. Actualmente es mucho más caro que lo que nosotros pagábamos por cada metro cúbico de asfalto. Y en el caso de la selección de las compañías, el proceso, ese es un proceso que se ha seguido el mismo tradicionalmente de buscarlas. No hay que ser, tú no puedes abrir una licitación de asfalto decir que quien sea el mejor precio nada más, sino se toman otros factores en cuenta. Pues yo veo que eso no caminó diferente, por ejemplo, a nivel se habló de un caso de justicia, pero eso no caminó porque todo siguió igual. Sí, pero ahí mismo, en esa misma pregunta, si la planta está cerca de donde se va a aplicar, y si esa planta califica y tiene los mismos precios de las otras, ¿se le puede adjudicar sin concurso? Bueno, lo que pasa es que en la gestión del PLD siempre se busca el menor costo, garantizar el menor costo y la participación. Pero todos tienen el mismo precio. Todos tienen el mismo precio y por eso la distancia de donde está la planta es la diferencia, porque nunca un asfalto va a ser mayor en precio de una planta que esté más distante. Obviamente, cuando usted hace el proceso de licitación o el proceso de compra, obviamente, para entrar en competencia, tendrían que estar 2 plantas ubicadas a la misma distancia para entonces solicitarle una comparación de precios. Pero ¿qué ocurre? Que es un material que utiliza el Ministerio de Obras Públicas para la reparación y para la colocación de asfalto. Ahora, ¿qué hizo? Y obra pública ahí mismo. Hay obra pública y Cámara de Cuentas tienen capacidad para conocer y auditar una aplicación de asfalto. Es decir, tiene tanta pulgada, tiene tanto metro, ¿se puede o después de cierto tiempo ya es imposible? No, mire, interesante pregunta también. Hay una cosa, que las obras de ingeniería hablan por sí solas y no importa el tiempo. ¿Cuáles eran los controles que nosotros teníamos en la ejecución y aplicación del asfalto? Mire, yo le puedo decir, de una carretera que se haya asfaltado, yo le puedo decir cuántos camiones se llevó esa carretera. Y le puedo decir el nombre del chofer y la placa del chofer y a qué hora llegó ese camión de asfalto y la distancia que se colocó. Se llenaba una planilla para eso. De cada uno. De cada camión. Y posteriormente se le hacía los controles de calidad al asfalto, sacando un testigo para medir lo que es el espesor del asfalto. Los procedimientos de compras, de contrataciones, de precio que utiliza
obras públicas, por ejemplo, en esta gestión, la gestión anterior y todo, son los mismos? Sí, porque en términos de obra pública Pues tiene... yo veo, por ejemplo, que aquí te dice cualquier contratista, me deben 200 millones y nadie, no pasa nada. Te ubican la forma de pago, los precios, la contratación de la... Todos esos temas que son coyunturales. Y yo veo que se siguen haciendo las licitaciones, se siguen comprando a los mismos suplidores, se siguen ejecutando las mismas obras que estaban programadas. Inclusive, recuerdo que esto inició en el gobierno de ustedes de que muchas veces una obra que ya tenía licitación y tú querías continuarla, a veces los contratistas cedían parte de lo que habían ganado la licitación y continuaban las obras. Así es. Todo es lo mismo, es un sistema. Así es, porque es que en el país, un país tan pequeño como este, las empresas prácticamente que le dan servicio al Ministerio de Obras Públicas, prácticamente son las mismas, Ahora, con relación al asfalto, las empresas que nosotros tenemos en la República Dominicana, que en su mayoría cumplen con las condiciones de calidad, se manejan mediante los contratos, ya sea de suministro de ese material o ya sea para colocar el asfalto a través de un contrato ya preestablecido de una obra que haya sido licitada y que haya cumplido con la normativa de la Ley 340. En el caso de lo que inició este programa, que es la evaluación del discurso del presidente Abinader ayer en su rendición de cuentas, ¿qué conclusiones ustedes tienen como partido en la parte que tiene que ver con las obras públicas? Bueno, ayer a través del vocero de nuestro partido, el secretario general, compañero Johnny Pujol, se estableció cuál es la posición del partido. Y nosotros decimos que las obras, las grandes obras, fueron la ausencia del discurso del presidente Luis Abinader. ¿Y por qué esa ausencia? Bueno, porque la realidad es que este es el gobierno que más dinero ha utilizado en lo que lleva gobernando el PRM y Luis Abinader. Han administrado cerca de 5 billones de pesos. Sin embargo, no pueden mostrar una obra de importancia o no han concluido una obra de importancia. Por eso, en términos de infraestructura, este gobierno ha sido un gobierno fallido y un gobierno que ha fracasado, que no ha podido construir las obras que necesita la República Dominicana para continuar por el desarrollo. Bien, vamos a agradecer al ingeniero Ramón Pepín, ex ministro de Obras Públicas y titular de la Secretaría de Obras Públicas del Partido de la Liberación Dominicana, su participación con nosotros hoy. La verdad que es bueno conversar con el ingeniero Pepín, no en su condición solo de ex ministro de Obras Públicas, sino por sus conocimientos de todo lo que son los procesos de la realización de obras en el Estado. Yo creo que ahí podemos ir en todos los departamentos y podemos ver cómo funciona todo esto. Esto de escucharlo decir, sé la placa del camión que llevó cada metro de esto, significa que son procesos que están bien establecidos y que uno tiene que sentirse muy bien como dominicano si todo eso se realiza así en la gestión pública. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Esperamos una nueva invitación.